Bueno, muy buenos días, con mis agradecimientos a los distintos medios de comunicación que están con nosotros aquí en la Comisión Quinta del Senado. Pues empiezo señalando que esta es una rueda de prensa que se cita para controvertir las agresiones gravísimas de las que fue víctima en los últimos días por parte del ministro de Agricultura, el doctor Rubén Darío Lizarralde. Agresiones las más graves que han contado, según dijo el ministro, con el respaldo del propio presidente de la República, o sea que son agresiones del gobierno nacional contra el senador Jorge Enrique Robledo, que pertenece al único partido de oposición que hay en Colombia. Esta agresión, repito, utiliza como instrumento una grabación en la que yo aparezco conversando aquí en el Senado, en mi oficina, con unos dirigentes sindicales de la transnacional Billiton, Cerro Matoso. Conversación que alguien de manera ilegal, violando la ley, grabó. No sé quién sería, pero alguien grabó esa conversación, que repito, es una conversación privada, y el ministro dice que alguien le hizo llegar esa grabación y que entonces él la utilizó, pero quiero enfatizar que se trata de una grabación ilegal. Y entonces aquí la primera preocupación que tengo es, bueno, ¿quién ordenó hacer esa grabación? ¿El gobierno nacional está chuzando al senador Robledo? Yo estoy a una espera de una explicación de la propia Casa de Nariño, porque repito, estos actos del señor Lizarralde fueron respaldados, dice el ministro, por el propio jefe del Estado. Ese acto ilegal, esa grabación ilegal, la coge el ministro Lizarralde y tan orondo, tan fresco como si nada, se va y cita a todos los medios de comunicación de Colombia y la expone ante la faz del país. Y resulta que ahí el ministro Lizarralde cae él mismo ya en una violación a la ley, porque las leyes en Colombia no le permiten a nadie utilizar una grabación conseguida ilegalmente para exponerla pues ante la opinión pública. Pero y como si fuera poco, la manera como él presenta la grabación ante los medios de comunicación del país es manipulando la grabación, la presenta de una manera dolosa, tergiversando el verdadero contenido de las grabaciones, cogiendo ciertas palabras y resaltándolas de tal manera que se saquen de allí conclusiones falsas, y siempre insistiendo que lo que pasa es que yo tengo un comportamiento ético indebido, a pesar de que del texto de la grabación no se puede deducir eso. O sea que ahí el ministro cae en otro delito, que es el delito de injuria, ¿no? Que es el delito pues que se comete cuando de esta manera se maltrata a una persona. ¿Cuáles son las dos grandes cosas que hay en esa cinta? Una, en la que yo aparezco diciéndole a esos líderes sindicales de Cerro Matoso que me han buscado para que les ayude a resolver algunos problemas. Yo les digo, pues yo con gusto les ayudo, pero un senador no hace milagros. Luego yo les sugiero a ustedes que se movilicen, que hagan ruido, que utilicen pancartas, que vayan a los medios de comunicación, que hablen con todo el mundo, ¿sí?, para promover su verdad y promover su realidad. Es una cosa que digamos yo hago normalmente, porque además es bien sabido que en mi caso y en el del Polo somos amigos de la lucha social y las protestas sociales y los reclamos sociales, reclamos que están protegidos en Colombia por la propia Constitución. Y la otra parte que el ministro manipula, y en esta la manipulación más grave, tiene que ver con que estos trabajadores me están pidiendo que les ayude a que el municipio de Monte Líbano recupere 135.000 millones de pesos que están congelados por el gobierno nacional, congelados, platas de regalías congeladas por algún procedimiento, digamos, indebido por parte de algún alcalde que años atrás había hecho esos procedimientos, pero esa plata en todo caso está congelada y eso le hace falta a los habitantes de Monte Líbano. Y entonces me piden ayuda y yo les digo, yo creo que ustedes lo que debieran hacer es promover en Monte Líbano una unidad muy amplia con todo el mundo, sin excepciones, hasta con el diablo prácticamente les digo, para buscar que el gobierno nacional les atienda ese reclamo.
Pero la frase en la que yo digo que hay que buscar acuerdos con todo el mundo es una frase que está antecedida está antecedida y concluida por dos advertencias. Yo empiezo diciéndoles, voy a hacer una exageración, y hago la frase. Y después digo, es una exageración la que acabo de decir, y concluyo la frase. Luego queda clarísimo que de esa frase no se puede concluir ninguna toma literal de nada. Allí lo que hay es una especie de manejo, una hipérbole que yo hago llamando la atención para que ellos logren generar una unidad para un acto que es por completo debido, que es el acto de lograr que el gobierno nacional le devuelva al municipio de Montelíbano unos recursos que además pues yo no tendría nada que ver con su gasto, ni con su ejecución, ni absolutamente nada. Esto lo maneja, repito, el ministro Lizarralde para insistir, y en eso ha machacado todo el tiempo, en acusarme pues de haber asumido conductas indebidas, cosas que, repito, de ninguna manera se pueden concluir de lo dicho. Esto que ha hecho el ministro Lizarralde ha caído supremamente mal en la opinión pública. Ha sido rechazado. Por ejemplo, el editorial del periódico El Espectador relativo al tema dice esto, dice el editorial. El Espectador dice, dijo Lizarralde, sin sonrojo en el rostro, que lo que se escucha en la grabación es un asunto antiético que raya con lo delictivo, es la acusación que él me hace. Y concluye El Espectador, no será al revés, que la conducta antiética que raya con lo delictivo es la suya, o sea, la del ministro Lizarralde, al divulgar una conversación privada y peor de dudosa procedencia. Y así es en esos términos todo el editorial, censurando por completo la actuación del ministro Lizarralde. La directora de la MOE, de la Misión de Observación Electoral, la doctora Alejandra Barrientos, ha dicho, el gobierno no puede utilizar este tipo de artimañas para perseguir al partido de la oposición, y pide que la Procuraduría investigue. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Jaime Arrubla, dice, en el país hay un delito que se denomina interceptación indebida. Aquí el que queda mal es el que exhibe el material, es decir, el ministro Lizarralde. Carlos Gaviria, ex magistrado, también dice, esa es una grabación ilegítimamente obtenida, una grabación editada, lo que demuestra es que el ministro no obró bien, porque parece que aplica que el fin justifica los medios y los medios que están usando son ilícitos, dice el exmagistrado Carlos Gaviria. Y el exmagistrado también de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, señala, es un caso muy delicado, pues se evidencia un desconocimiento flagrante de una garantía constitucional. Un ministro respetuoso no puede divulgar las conversaciones, menos en un debate de carácter político. Entonces, que venga el doctor Lizarralde a dar, lecciones de ética y de moral a partir de este episodio es casi que una especie de chiste cruel. Digna de resaltar también es la entrevista que tuvo el ministro en la FM, en donde también le descalifican su actuación, ¿no? Una de las periodistas de este programa, su directora Vicky Dávila, le dice, no sé si oímos una grabación distinta, ministro, ella llamando la atención de la desproporción de lo que estaba haciendo, y le agrega Vicky Dávila, me parece que es casi ridícula la grabación, y agrega una cosa que es obvia, es que todo el mundo sabe que el senador Robledo es amigo de las protestas y de las luchas sociales. También ese mismo programa se señala como pues un reclamo sobre asuntos éticos a partir de una violación de la ley, pues eso sí que es bien grotesco, ¿no? O sea, que un ministro viole la ley para hacer un reclamo que él supone de carácter ético, por supuesto que es, grotesco. Las violaciones a la ley y a la Constitución son varias. El artículo 15, el derecho a la intimidad personal, o sea, el derecho a la vida privada. Los colombianos tenemos el derecho de que nuestra vida privada sea privada y nadie tiene por qué mostrarla en público, entre otras cosas porque la vida privada tiene,
un tono coloquial, tiene un manejo de hipérboles, de exageraciones, de cosas, ¿cierto?, que en el mundo de lo privado no tienen ningún problema, pero que mostradas en público pueden ser manipuladas y tergiversadas. Pero además también el artículo 20 de la Constitución dice que es un derecho de la ciudadanía recibir información veraz e imparcial, y es evidente que la información que lanza el ministro de veraz y de imparcial no tiene nada. Aquí, ¿qué delitos se configuran? El de violación ilícita de comunicaciones y el de injuria, es lo que me dicen los abogados que están mirando este caso. Ahora, este tiene un antecedente que lo agrava. Acuérdense que hace unos meses también salió el propio presidente Santos a agredirme con todo el poder, pues, de todos los medios de comunicación, y puso en eso al ministro Carrillo también a agredirme en los medios de comunicación y a descalificarme de la peor manera. Y recordemos cuáles fueron los dos grandes crímenes cometidos por mí para maltratarme de esa manera como lo hizo el jefe del Estado. Fue acusarme de ser amigo del presidente del Polo Democrático Alternativo de Caldas, como si eso pues fuera una cosa, digamos, impresentable. Y al presidente del Polo de Caldas lo acusó de haber hecho unas conversaciones telefónicas con unos jóvenes también del Polo a propósito de una rifa que estaban financiando para, digamos, desarrollar algún evento. O sea, quitada el humo de la falacia y de la trampa, digamos, con la que me agredieron en ese momento desde la Casa de Nariño, esa fue la realidad de lo que quedó. Estamos entonces aquí ante casos muy graves. Y la última astucia del ministro Lizarralde la de una entrevista en el día de ayer con la periodista María Isabel Rueda en el periódico El Tiempo. Entonces él me reta, es como una especie de chiste cruel, me reta a que un tribunal examine lo dicho por él y lo dicho por mí, y que el tribunal decida y que habrá renuncias en juego y esto. Yo no tengo inconveniente, le digo al ministro Lizarralde, en que ese tribunal actúe sobre todos los cargos gravísimos de actuaciones indebidas y de violaciones a la ley por parte del ministro Lizarralde cuando fue gerente de Indupalma. Lo que pasa es que lo de ayer en El Tiempo tiene una maniobra que creo le hizo a la propia periodista, y es que él dice allí en esa entrevista, dice, refiriéndose a mí, dice, él me acusa de todo, y agrega, yo no soy accionista de Indupalma, fui trabajador, no soy la persona que el senador Robledo describe como dueño de propiedades en el Valle, o en Anapoima, o en propiedades en la Altillanura, no he recibido jamás un baldío, jamás he tenido una tierra que vaya más allá de una UAF, nada de lo que él ha planteado es cierto. ¿Cuál es la astucia del ministro Lizarralde? Que eso que él dice que yo digo, nunca lo he dicho. Yo nunca lo he acusado a él de ser propietario de un baldío, de ser propietario de un pedazo de tierra, de una UAF, de nada. Yo lo he acusado a él es de que como gerente de Indupalma ha hecho cosas indebidas, y tampoco he dicho nunca que Indupalma sea de él. Luego, entonces él está pidiendo un tribunal de arbitramiento para que decida sobre unas afirmaciones mías que yo nunca he hecho. Muy astuto, claro, demostrar que tiene la razón con una maniobra tan de corto vuelo como esta. Repito, mis acusaciones al doctor Lizarralde son como gerente de Indupalma o como gerente de otras empresas que también están involucradas en este tipo de actos. Ahora, los colombianos se están preguntando, bueno, pero ¿por qué el ministro Lizarralde hace esa agresión brutal contra un senador? ¿Sí? La cabeza de la lista del Senado, del único partido de oposición que hay en Colombia. Mi interpretación es que es su desesperación porque no ha podido rebatir las acusaciones que le venimos haciendo con el doctor Wilson Arias, representante a la Cámara desde hace rato. Entonces lo que hace con esto es como tirar una cortina de humo, intentar cambiar de tema. Yo vengo teniendo con él un debate sobre sus actuaciones en Indupalma y sobre las políticas agrarias de este gobierno, y él entonces hace un refrito con una grabación para poner el debate donde no es. ¿Por qué nos opusimos al nombramiento del ministro Lizarralde? La explicación es simple, es que cuando a él lo nombran ministro están recién terminados los grandes paros agrarios de este año, que muestran una crisis pavorosa del mundo agrario, y son también las fechas más o menos coincidentes con el escándalo de la corrupción y de la ilegalidad con las tierras de la Altillanura que llevaron a la renuncia del señor embajador en Washington, el doctor Carlos Urrutia. Y entonces Santos pone de ministro al doctor Lizarralde, gerente de Indupalma, con enormes intereses en la Altillanura. Él mismo, el doctor Lizarralde, ha dicho que en un solo proyecto
que impulsan esa región se están moviendo 650.000 millones de pesos. Entonces, la primera opinión del polo es ¿cuál? Decir que no nos gusta la puerta giratoria de pasar de los grandes negocios de la empresa privada al Estado y decir que nos parece absolutamente equivocado que los ojos del presidente, en vez de estar puestos donde vive el 99% de la gente del agro, que es en el resto de Colombia, estén puestos en la altillanura, donde viven 150.000 personas y hay un supernegocio de unos cuantos magnates. Ese fue el primer debate. Cuando planteamos eso, entonces nos dijeron, no, pero es que el doctor Lizarralde es un prohombre, es un prócer, el modelo de Indupalma. Nunca nadie había sido más amigo de los pobres del campo y nunca nadie había hecho mejores propuestas agrarias que el doctor Lizarralde. Pero en el mismo momento en que salían estas noticias, a mí me empezaron a llegar por Twitter todo tipo de denuncias de ciudadanos colombianos denunciando gravísimas actuaciones del doctor Lizarralde cuando fue gerente de Indupalma. Entonces yo dije en mi oficina, pues investiguemos a ver qué tan ciertos son los méritos del doctor Lizarralde. ¿Y qué sucedió? Que en la investigación empezaron a salir esqueletos de todos los armarios de la vida del doctor Lizarralde. Salieron esqueletos de dos tipos. Y por eso intentó no venir al Congreso, que fue otro de sus errores graves. Él se negó a venir al Congreso a dar la cara por su pasado. Nos tocó casi que amenazarlo, contraerlo bajo castigo de ley para que rindiera razón por sus actos, y tampoco lo rindió, evadió el grueso de las preguntas que les hice. ¿Cuál es en resumen el pleito que tenemos con este ministerio, al cual terminamos pidiéndole la renuncia? Después de que no hubo respuestas satisfactorias, hemos pedido la renuncia al doctor Lizarralde, renuncia que ahora con estos hechos escandalosos, pues con más razón debería darse. Hay dos grandes problemas con las actuaciones de Lizarralde en su pasado. Primero, actos indebidos, o sea, políticamente para mí inaceptables. A él le serán muy buenos y a otros también, pero para el polo inaceptables. Uno, una situación de persecución de los obreros agrícolas de Indupalma en San Alberto, que han llevado a que la CUT repudie ese nombramiento, la Central Unitaria de Trabajadores, y tenga el caso incluso puesto con sus denuncias digamos, en esferas internacionales. Otro caso reseñado por la Defensoría del Pueblo, en el que aparece el INCODER y aparece el IICA, que son los mismos del escándalo de Agroingreso Seguro, y la alcaldía de Sabana de Torres, presionando a unos campesinos para que hagan negocios con Indupalma, con el argumento de que si no los hacen con Indupalma, el Estado les quita unos subsidios, cosa que a mí me parece bastante delicada. Y particularmente, y esto lo hemos investigado mucho, el caso de lo que ellos llaman las asociaciones de Indupalma con campesinos, en especial el caso de Copsabana, en Sabana de Torres, que ha salido en todos los medios de comunicación, donde los colombianos hemos visto al doctor Lizarralde gritando y maltratando a unos supuestos socios suyos. Y entonces, ¿qué queda claro en nuestra investigación? Que ahí no hay sociedad campesinos e Indupalma, que la verdad que hay ahí es que los campesinos corren todos los riesgos hasta de perder sus tierras, e Indupalma es el operador del proyecto y les cobra carísimo por la administración de ese proyecto. Y el negocio bueno de esa especie de servidumbre que se monta allí, o el negocio mejor, que es el de la extractora del aceite, es solo de Indupalma, e Indupalma impone los precios de compra de la fruta. Entonces nosotros hemos dicho que esa no es una buena manera de hacer negocios en Colombia, por lo menos para los campesinos. Para Indupalma son muy buenas. Pero aquí además hay un hecho gravísimo que el ministro Lizarralde no ha explicado. Es que tenemos ahí las escrituras, y se las vamos a dar ahora a los periodistas, en los que esos campesinos aparecen hipotecando sus fincas en beneficio de deudas de Indupalma. O sea, el campesino, el pobre, fiando al magnate, pero además en una empresa localizada en Islas Caimán, GMG Foundation, GMG, bueno, se me escapa en este instante el nombre, ¿sí? Completo, que es un paraíso fiscal y que ni siquiera se sabe quién es el dueño de la empresa. Eso no hemos podido que el doctor Lizarralde nos lo explique, y tampoco hemos logrado que nos diga quién es el dueño de Indupalma, que también está, digamos, en la penumbra de un paraíso fiscal. Pero además hay dos hechos de violación de la ley
por parte del doctor Lizarralde siendo gerente de Indupalma, están perfectamente documentados. Los detalles de esto los mostré en un debate de más de una hora que hicimos en esta misma comisión, aquí se los estoy resumiendo, pero el colombiano que quiera está el debate completo con todos los detalles. Son dos casos de violación de la ley por parte del ministro Lizarralde. Uno se llama ocupación indebida de baldíos, es el tipo de violación de la ley. ¿En qué consiste? Ahí en San Alberto Cesar hay unos campesinos que tienen ocupados unos baldíos y los trabajan. Y ese acto de esos campesinos es completamente legal, porque la ley le permite a los campesinos ocupar tierras baldías del Estado y más adelante lograr que se las titulen. Pero resulta que el exministro Lizarralde se ha opuesto a que a esos campesinos les titulen esas tierras, alegando que esas tierras son de Indupalma porque Indupalma las tiene ocupadas. Y entonces ahí se configuran dos infracciones por parte de Indupalma. La primera, ninguna norma en Colombia le permite a Indupalma ocupar un baldío de la nación. Ninguna. Y la segunda, por supuesto que no le permite intentar expulsar a esos campesinos de allí. ¿Qué es lo que dice la ley de baldíos para estos efectos? Las leyes en Colombia sobre baldíos, ¿qué es lo que dicen? Que los baldíos solo los pueden ocupar o solo se les pueden titular a personas que sean sujetos de reforma agraria. ¿Qué quiere decir sujetos de reforma agraria? Que sean pobres del campo. Luego, una empresa como Indupalma no puede ocupar un baldío y estarlo explotando como está haciendo con más de 2.000 hectáreas en San Alberto. Mucho menos puede pretender que se lo titulen, ¿sí? Como pareciera, o sea, como que es parte del proceso en el que está esa empresa, y mucho menos puede pedir que expulsen a esos campesinos de esos predios, a quienes campesinos a los que además ha maltratado de mil maneras. Y hay otra violación de la ley 160 del 94, que es la infracción a la acumulación, por acumulación ilegal de baldíos. Y el caso es muy simple. Indupalma adquirió en el año 2008 en Sabana de Torres un predio llamado San Pedro de 53 hectáreas. Y adquirió después en Puerto Carreño en el 2010 un predio llamado Luisiana 3 de 1.536 hectáreas. Y esos hechos quieren decir que ahí hubo ocupación, acumulación ilegal de baldíos. Son dos violaciones a la ley realizadas por Indupalma bajo la gerencia del doctor Lizarralde. Hay otro caso de otro predio que mencionamos aquí hace unos días en una rueda de prensa con el representante Wilson Arias, que vale la pena mencionar porque tiene que ver con lo que voy a decir finalmente y ya voy a concluir. Es el caso de un predio o de una compra de un predio por una empresa de la que es gerente Lizarralde, que se llama El Palmar SAS. Esa empresa compró en el Bichada un predio. Y eso, digamos, que no tiene nada de ilegal, simplemente compró un predio con el propósito de buscar valorizaciones del lote, pero encontró el representante de la Cámara, Wilson Arias, que ese predio, él decía, es como una isla en un mar de baldíos. O sea, ese es un predio, repito, que no tiene ninguna ilegalidad su adquisición y lo que tienen allí, pero lo rodean un mar de baldíos, y eso podría conducir a que el día de mañana en el trámite de la ley de baldíos se terminara favoreciendo a esa empresa, como voy a explicarlo a continuación. El ministro Lizarralde viene diciéndonos desde hace días, y lo ha explicado en todos los medios, que va a presentar ante el Congreso una ley de baldíos. Esa ley de baldíos pues no la conocemos, pero él ha hecho varias menciones y esa ley podría terminar favoreciendo, o debe, pensamos nosotros más bien, terminar favoreciendo los negocios de Indupalma que tienen que ver con baldíos. Si los ilustro de esta manera, si las normas se cambian y permiten que baldíos colombianos se les puedan escriturar a personas que no sean sujetas de reforma agraria, cosa que hoy no se puede, eso legalizaría las tierras ilegalmente ocupadas, o podría legalizar que se les titularan las tierras ilegalmente ocupadas que tiene Indupalma en San Alberto, si eso ocurriera. Si la ley, como ha advertido el doctor Lizarralde, permite acumular baldíos, pues por supuesto que eso le convendría a las
a los negocios grandes de Indupalma en la Altillanura, y particularmente al predio El Palmar que he mencionado, del cual fue gerente. Si está localizado en el centro de un mar de baldíos, hoy no puedes agregar esos baldíos de ninguna manera, ¿sí? Porque primero no es sujeto de reforma agraria y segundo porque acumularía. Pero si la norma se cambia en ese sentido, El Palmar podría terminar haciendo a partir de un predio un emporio económico. Aquí no estoy discutiendo, quiero advertir, si esas empresas, digamos, trabajan y producen y hacen economía y todo. Él dice que las empresas son maravillosas, yo no estoy discutiendo eso. Supongamos que las empresas son maravillosas. Lo que pasa es que las empresas maravillosas también tienen que cumplir la ley y también las afectan las determinaciones legales. Por ejemplo, si esa ley de la que se está hablando legalizara las acumulaciones de tierra hoy legales de antes del año de 1994, eso sería como ganarse el bingo para cantidades de compras ilegales, incluida esa acumulación de baldíos que tiene Indupalma en Puerto Carreño. Entonces, ¿qué hemos dicho? Y este es el último pleito que tenemos con el doctor Luis Arralde. ¿Qué hemos dicho? Que él está impedido en una cantidad enorme de cosas para ser ministro, y ese es parte de su problema. Nosotros le pasamos carta de impedimento sobre 11 temas. Y estamos al borde de pasarle otra, porque hemos descubierto que Indupalma aparece en un proceso de restitución de tierras buscando que el INCODER le entregue un poco más de 400 hectáreas a Indupalma, que sería una cosa buena por mirar por parte del periodismo colombiano. Pero bueno, lo recusamos en 11 asuntos. Entonces lo recusamos, y miren este detalle, que es un detalle que nos hizo llevarlo a la Procuraduría, al doctor Luis Arralde. Lo recusamos, y ¿cuál era el procedimiento? Él tenía que coger la recusación y llevarla al Consejo de Ministros, y es el Consejo de Ministros quien decide. Bueno, ¿qué pasó? Nosotros presentamos la recusación, a los pocos días salió la noticia de que había quedado inhabilitado para actuar en asuntos de palma, de caucho y de leche, porque él está en todo tipo de esos tipos de negocios. Sí. Entonces le escribimos una carta al Consejo de Ministros preguntándoles, bueno, ¿y por qué no quedó inhabilitado para los otros, digamos, asuntos para los cuales lo recusamos? ¿Y saben qué nos contestó el Consejo de Ministros? Esto es increíble, la secretaria jurídica de la Presidencia de la República, que el doctor Luis Arralde no había llevado nuestra recusación al Consejo de Ministros, que él había presentado una propia, una de inhabilidad propia, donde excluyó el tema de los baldíos y de los demás temas. Por ese acto, que es violatorio de la ley por parte del doctor Luis Arralde con el doctor Wilson Arias, lo acusamos a la Procuraduría General de la República, y estamos esperando que el Gobierno Nacional, el Consejo de Ministros, nos diga qué pasó con el resto de la recusación. A algunas personas les he oído decir que es que estamos exagerando, que es que si él no es propietario, entonces no tendría que estar inhabilitado. Yo lamento tenerle que decir a esas personas que se equivocan y que están haciendo afirmaciones que no corresponden con la ley. La ley 1437 del 2011 es perentoria en señalar que cualquier funcionario del Estado, en su artículo 11, podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por... Y en uno de los muchos aspectos en los que explica la norma dice, si dentro del año anterior, o mejor, su impedimento por dentro del año anterior haber tenido interés directo o haber actuado como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de junta directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociación o grupo social o económico interesado en el asunto objeto de la definición, simplemente interesado. Y por eso se tiene que declarar impedido. Y es evidente que el doctor Luis Arralde, así no sea el dueño de Indupalma y no sea el dueño de propiedades rurales, y yo sobre eso no le he hecho ningún cargo, si por el simple hecho de haber sido gerente de esas empresas, tiene que declararse impedido. Y el Consejo de Ministros tiene que darnos la razón y ordenar el impedimento. Y si no lo hacen, tanto el ministro como el Consejo de Ministros y el propio Presidente de la República caen en prevaricato. Es así de simple, es que la norma es clara: grupo social o económico interesado en el asunto objeto de la definición. Y a mí no me van a decir que Indupalma, que tiene enormes negocios, ya los he mencionado, en la Altillanura, y tiene todas estas cosas que ya he mencionado sobre baldíos, no está interesada en el tema de baldíos.
pues podrán decirlo, pero sería una interpretación que violaría la ley y que nos llevaría a enfrentarnos en los tribunales. Y dice también la ley, esa ley 1437, en el artículo 12, la actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del impedimento o desde la presentación de la recusación hasta cuando se decida. Nosotros hemos presentado esta recusación ya por lo menos hace un mes, creo yo, o 3 semanas, una cosa de este corte, y el ministro ha seguido procediendo como si nada. Ustedes lo ven en los medios de comunicación en todas partes, hablando y tratando de este tema, cuando tendría que haberse quedado quieto mientras se tramitaba el impedimento que está para revisión del Consejo de Ministros. Concluyo entonces diciendo esto. Yo suelo afirmar que a mí no me gusta que los debates políticos y los pleitos políticos terminen en los estrados judiciales. A mí, yo creo que la política en buena medida se inventó para hacer esfuerzos por no judicializar las luchas políticas, ¿cierto? Pero lo que pasa es que hay momentos en que hay cosas que no se pueden dejar pasar. O sea, entonces la determinación que he tomado con respecto a esta brutal agresión del ministro Risaralde y del presidente de la República es que en primer término voy a llevar la información a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al CIDH de la OEA, donde ya allí hay alguna existencia mía producto de alguna otra arbitrariedad que alguien cometió contra mí en tiempos pasados. Entonces voy a llevar este caso allá, este caso y el anterior del ministro Santos, ¿sí? Agrediéndome también cuando los días del paro campesino, del paro minero. Pero además voy a llevar ante los estrados judiciales el caso. Voy a llevar ante los estrados judiciales el caso, ya miraré en qué términos y cómo. Y además esta tarde le pediré al presidente del Congreso, el doctor Juan Fernando Cristo, que se convoque para el próximo martes al ministro Risaralde a un debate a la plenaria del Senado, para que de cara al país, en directo con todos los medios de comunicación, con el Congreso en pleno, se debata este asunto y que los cargos que él tenga para hacerme pues los repita o los haga como quiera y yo básicamente repetiré lo que acabo de decir. Y por último voy a oficiarle al presidente de la República para que destituya de manera fulminante al señor Risaralde. Destitución fulminante. Destitución que por supuesto no repara los daños causados, mucho menos los del propio presidente de la República que alcahueteó o que respaldó esta agresión brutal contra mí y contra el Polo, el único partido de la oposición. Pero esa destitución fulminante del ministro Risaralde sería como una especie de autocrítica del presidente de la República, del doctor Santos, pidiéndole perdón, excusas al país y excusas al Polo Democrático Alternativo por esta segunda agresión de la que hemos sido víctimas, simplemente porque cumplimos con nuestro deber de ser la oposición de este gobierno, porque cumplimos con el deber de ser leales a nuestras convicciones, de ser leales a la gente que representamos, por no acobardarnos, ¿sí?, ante los azotes que lanzan desde la Casa de Nariño. Entonces, doctor Santos, con toda cordialidad, le solicito la destitución fulminante del ministro Rubén Darío Risaralde como una sanción a su comportamiento ilegal y antiético e inmoral, y como una especie de autocrítica de la Casa de Nariño hacia estos horrores que, repito, pasan contra este senador de la oposición, el senador Jorge Enrique Robledo, y contra el Polo Democrático Alternativo.